La noche cae silenciosa sobre la extensa autopista que cruza el corazón de México, y solo el rumor grave del motor del tráiler de Rubén rompe el vacío. Son casi las 11, y va solo, con su cargamento de aguacates rumbo a la ciudad, pensando en todo lo que puede salir mal durante esas horas de carretera. Siente el peso de la responsabilidad sobre los hombros. No es solo el miedo a perder la mercancía, que vale más de lo que gana en meses, sino también la presión constante de cumplir con la rutina, siempre empujando hacia adelante, aunque la cabeza le dé vueltas con recuerdos y preocupaciones. Cada tanto, Rubén mira el retrovisor para asegurarse de que el remolque sigue intacto, pero en realidad es una excusa para no dejarse atrapar por esos pensamientos. Lleva años manejando de noche, porque así la carretera parece menos inquietante, pero hoy hay algo diferente en el aire, como si estuviera esperando que algo inesperado suceda. Mientras el paisaje de campos vacíos y cerros oscuros pasa junto a él, observa con atención cualquier movimiento en los costados del asfalto. De pronto, los faros iluminan la figura de una mujer sola al borde de la autopista. No parece un accidente, tampoco parece perdida a propósito. Sostiene un pequeño bolso en la mano y, con la otra, agita el brazo pidiendo ayuda. Rubén reduce la velocidad y siente cómo el dilema crece dentro del pecho. Debo seguir de largo, fingiendo que no vi nada, por evitar problemas. O me detengo y la ayudo, arriesgándome a lo desconocido. Recuerda los consejos de su madre, que siempre le decía que nunca dejara a una persona en apuros, pero también le viene a la mente su esposa Leticia, preocupada cada vez que él sale tarde, diciéndole que no se meta en cuestiones de extraños, mucho menos en la noche. El remordimiento comienza a instalarse mientras duda, sabiendo que de seguir de largo, la imagen de esa mujer sola podría perseguirlo todo el camino. Los faros del tráiler bañan ahora el rostro cansado y ansioso de la desconocida. Rubén respira hondo, buscando alguna señal en su interior. Finalmente toma una decisión. El pie derecho presiona con firmeza el freno y el pesado vehículo se detiene poco a poco junto al arcén desierto. Envuelta en una chamarra sencilla, Mariana se acerca al camión sin titubear, apretando bien la correa de su bolsa vieja sobre el hombro. A pesar del frío y la soledad, camina con pasos seguros, y Rubén, que observa desde su asiento, siente una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Desde la ventana le hace un gesto para que suba. Mariana sube ágilmente los 2 escalones y antes de acomodarse le da las gracias con una sonrisa apenas esbozada. Su voz es firme, tiene una calma que parece demasiado bien practicada. Le cuenta que va rumbo a Toluca, que se le descompuso el coche y lleva horas intentando que alguien pare. Rubén asiente, pero nota que algo en su manera de hablar no termina de encajar. Su actitud tranquila, sumada a la forma en que se acomoda la chamarra y acaricia la bolsa, lo descoloca. Cuando cierra la puerta de la cabina, el silencio se hace pesado. Rubén pone el camión en marcha, pero el ambiente se llena de una tensión difícil de ignorar. Cada movimiento de Mariana, hasta el más pequeño, le llama la atención a Rubén. Ella pasa la mirada por los controles del tablero, el GPS y el rastreador satelital como si supiera perfectamente para qué sirven y cómo funcionan. Sus ojos se detienen un segundo en cada botón y luego vuelven hacia la ventanilla. Rubén está tan seguro de que reconoció todo que, por un momento, piensa que ella debe saber más de camiones de lo que admite. Eso le despierta una desconfianza silenciosa. Por dentro se pregunta si en verdad solo necesita un aventón o si hay algo más detrás de esa petición, tan a mitad de la nada. El viaje avanza en silencio durante varios minutos.
Rubén intenta poner la radio para romper la incomodidad, pero hasta la música suena incómoda entre los dos. Desde afuera, solo el rugido del motor y de vez en cuando el ruido de un tráiler que pasa en dirección contraria acompañan la escena. Rubén decide preguntarle de nuevo sobre el auto averiado, esperando que dé más detalles, pero Mariana responde con frases cortas y precisas, sin dar oportunidad a continuar la charla. El misterio alrededor de ella crece en aquella cabina, mientras la autopista parece alargar cada kilómetro y el aire se vuelve cada vez más tenso. Tratando de ocultar su incomodidad, Rubén se decide a iniciar una charla ligera, buscando aliviar la tensión que tan claramente se siente en el aire. Sin apartar la vista del camino, suelta casi sin pensar. ¿Y hasta dónde necesitas que te lleve, Mariana? Espera una respuesta precisa, un nombre de ciudad o colonia, algo concreto que despeje sus dudas. Pero Mariana no lo deja tranquilo, con su contestación que parece salida de la nada. ¿A dónde vayas? La forma en que lo dice no es casual, y Rubén siente una desconexión inmediata, como si de pronto la distancia entre los dos hubiera aumentado, aunque estén sentados uno junto al otro en la cabina angosta del tráiler. El silencio vuelve a instalarse, más denso y complicado. Afuera, la carretera sigue interminable, sin señales, de paraderos ni luces en el horizonte, solo los focos lejanos de vez en cuando y los cerros oscuros vigilando en la distancia. Rubén se da cuenta de que ambos están sumergidos en sus propios pensamientos, cada uno atrapado en sus recuerdos o preocupaciones. Él piensa en su familia, en los cuentos que escuchaba sobre asaltos en la autopista, en el riesgo de confiar en desconocidos y en el peso de su carga. Mariana, por su parte, mira por la ventana pero no parece ver el paisaje, solo sostiene la bolsa con más fuerza y respira despacio, como si contara los segundos. El tiempo se mueve a otro ritmo dentro del camión, como si cada minuto durara el doble. Rubén siente cómo la presencia de Mariana crece, volviéndose casi física, y pasa de ser compañía a transformarse en algo que le produce un inquietante aviso interno. Trata de relajarse, pero una parte de él no puede dejar de imaginar escenarios peligrosos. Pregunta de nuevo, esta vez en tono más suave, si está bien, pero Mariana solo asiente y guarda silencio. No hay forma de leer en su cara ningún sentimiento ni intención clara. Mientras recorren kilómetros sin cruzar otros autos, cada sonido dentro de la cabina parece amplificado. El clic del cinturón, el crujido del asiento, la respiración de ambos. Rubén sujeta el volante con fuerza y piensa en lo irónico que es sentir tanta soledad estando acompañado, y cómo algunas presencias pueden pesar más que el mismísimo silencio. Después de muchos minutos en los que el único sonido era el motor y el leve golpeteo del viento, Mariana rompe el silencio de pronto. Gira un poco la cabeza, fija la vista en Rubén y le suelta la pregunta, casi como si estuviera continuando una conversación anterior. ¿Alguna vez has pensado en cambiar tu vida, Rubén? La mención de su nombre lo toma por sorpresa de inmediato. Él siente un vuelco en el estómago porque está completamente seguro de no haberle dicho cómo se llama. Sus manos se tensan en el volante y por un instante olvida por completo el paisaje adelante. El susto le llena el pecho y no sabe si responder o lanzarle una nueva pregunta, pero se queda callado, mirándola de reojo, esperando alguna explicación. El ambiente en la cabina cambia con esa simple frase. Rubén siente que perdió por completo el control del momento, como si ahora fuera solo un pasajero más en su propio tráiler. El aire pesa, cuesta trabajo respirar y el viaje de repente se vuelve mucho más largo. Sus pensamientos empiezan a caminar a prisa. ¿Cómo supo ella su nombre? Repasa mentalmente si en algún momento mencionó algo,
o si tal vez lo escuchó en la radio cuando sus compañeros lo llamaron antes de subirla, pero está seguro de que eso no pasó. La forma en que Mariana observa sus reacciones lo pone aún más nervioso, como si estuviera jugando con sus miedos. Mariana, por su parte, actúa con esa extraña calma que desde el principio había mostrado. No aclara cómo sabe nada. Solo cambia la vista de nuevo hacia el parabrisas, esperando quizás una respuesta. Rubén, sin saber bien por qué, siente que lo están evaluando, que cada movimiento suyo forma parte de una prueba invisible. La racionalidad, hasta entonces tan firme, empieza a tambalearse dentro de su cabeza. Ahora duda de su propia memoria, de lo que le rodea y hasta de sus propios reflejos. La tensión invisible se vuelve más densa. Rubén intenta buscar algún indicio en el rostro de Mariana, pero ella solo mantiene esa expresión tranquila, que poco a poco se va volviendo más inquietante. Él se pregunta si en verdad la recogió por decisión propia o si, de alguna forma que no entiende, ya estaba todo planeado para que esa noche coincidieran ahí en el camino. Sin perder el ritmo ni mostrar algún miedo, Mariana mete la mano en su bolsa mugrosa y saca un sobre bastante grueso que deja suavemente sobre el tablero del tráiler, justo frente a Rubén. El sobre cae haciendo un leve ruido, y aunque él trata de no mirarlo, es imposible no notar el bulto. Está repleto de billetes, muchos más de los que ha visto juntos en toda su vida. Rubén siente cómo le tiembla el pulso y el calor le sube a la cabeza. Empieza a sudar de verdad, sintiendo gotitas que le bajan por las sienes y le humedecen la camisa. Mariana, sin rodeos, le suelta la propuesta de manera sencilla y directa. Le dice que hay una oportunidad frente a él, única y sin vuelta atrás. La idea es fingir un asalto. Según su plan, Rubén tendría que desviar el tráiler antes de llegar a Toluca, en un tramo sin cámaras ni tránsito, fingir que le robaron toda la carga de aguacates y luego desaparecer con ella. El dinero del sobre es solo una pequeña parte del pago, y si decide aceptar, lo demás lo recibirá después, suficiente para dejar atrás la vida de siempre y comenzar desde cero, sin deudas ni preocupaciones. Rubén escucha en silencio, y el corazón parece a punto de salírsele del pecho. Por un instante, no piensa en nada más que en el sobresalto que le provoca ese fajo de billetes, tan cerca y tan real, que se siente como si estuviera soñando. Por fin, la tentación se vuelve algo concreto y no solo una idea lejana. Todo lo que ha pasado se conecta, la actitud sospechosa de Mariana, su extraño conocimiento personal y la manera rara en la que se subió al camión. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tiene la posibilidad de imaginarse fuera de rutinas, deudas y noches solitarias en carretera. El sobre en el tablero le grita por dentro, y cada vez sus defensas morales se ven más pequeñas ante ese montón de billetes. Por unos segundos, Rubén olvida el miedo y el cansancio, concentrado solo en el deseo de tomarlo todo y arrancar de nuevo, lejos de todo lo que conoce. Y aunque no dice nada todavía, la pregunta empieza a formarse en su cabeza. ¿Y si de verdad esta es la salida que siempre estuvo esperando? La voz de Mariana sigue siendo tranquila, casi relajante, y Rubén se da cuenta de que hasta eso tiene un efecto extraño sobre él. Empieza a explicar el plan con una precisión que asusta, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Enumera cada paso, asegurándole que no hay forma de que algo salga mal. Le dice exactamente dónde tiene que ir, desviarse, a cuántos kilómetros de la caseta de cobro, el punto justo, donde nadie revisa las cámaras y casi no pasa nadie. Le asegura que después solo tiene que llamar a un número y de inmediato llegarán unas personas para hacerse cargo de la carga y desaparecer rápido antes de que alguien sospeche algo. El pago, según Mariana, será una suma tan grande que
Rubén nunca tendrá que volver a preocuparse por las cuentas o los problemas de siempre. Repite, con esa voz calmada que cada vez se siente más intimidante, que nadie nunca se entera, que nadie termina en la cárcel, que es un método probado y al final nadie pierde realmente, porque los dueños tienen seguro y terminan recuperándolo. Todo. Mientras ella habla, Rubén mira el sobre y siente cómo sus pensamientos se llenan de imágenes de su casa. Cierra los ojos un segundo y puede ver a sus hijos corriendo por el patio de concreto, oyendo las risas que tantas veces lo hicieron seguir de pie a pesar del cansancio. También aparece María, su esposa, con esa mirada tranquila y la confianza de quien siempre ha creído en él, aunque la vida se haya puesto difícil. De algún modo, ahora la voz de Mariana se mezcla con esos recuerdos, como si tratara de convencerlo usando sus propios sueños y preocupaciones. Siente que el conflicto se hace más fuerte. Por dentro, su deseo de salir adelante compite con el miedo a traicionar a quienes más quiere. Durante unos segundos, Rubén casi se convence de que el plan podría funcionar. Sin embargo, al recordar el rostro de María y el brillo simple de la vida que tiene en casa, la idea del dinero rápido empieza a perder fuerza. Trata de imaginar cómo sería mirarlos a los ojos sabiendo lo que hizo y siente un apretón en el pecho. La presión no viene solo de Mariana, sino de su propio interior, de esa lucha entre aprovechar la oportunidad o mantenerse fiel a sí mismo. Cada kilómetro que avanza el camión parece estirar más esa sensación, haciéndolo dudar de todo, incluso de lo que siempre creyó correcto. En medio del ronquido constante del motor y el vaivén monótono de la carretera, Rubén comienza a imaginar cómo sería su vida si aceptara la propuesta de Mariana. Por primera vez, deja que la ambición y el deseo de un cambio verdadero invadan sus pensamientos. Se pinta una escena en la cabeza, una casa diferente, más grande y sólida que la que tiene ahora, con jardín para que sus niños corran sin miedo, sin preocuparse de que la lluvia les meta el agua por el techo. Visualiza el pago de todas sus deudas, esa tranquilidad de no deberle nada al banco ni a la tienda de la esquina, la libertad de elegir qué días salir a trabajar y cuáles quedarse en casa. Piensa en sus hijos viendo todo con ojos asombrados, preguntándoles si ahora van a poder ir a un parque de diversiones o comprar la bicicleta que llevan meses deseando. Hasta la idea de poder invitar a sus suegros a cenar con todo pagado y sin sentir la presión de cada peso gastado, le parece demasiado dulce como para dejarla ir de inmediato. La cara de María aparece de nuevo en su mente, precisa como la recuerda cada mañana, justo antes de irse a trabajar. Esa unión de fuerza y ternura en su mirada siempre fue lo que más le gustó de ella. Rubén se pregunta si existiría una manera de hacerle entender por qué tomó una decisión así, si algún día podría confesarle todo y ver comprensión en sus ojos en vez de decepción. Entre la ambición y la ansiedad, Rubén se siente más solo que nunca. Sabe que lo que está pensando no es correcto, pero la tentación lo ahoga. Cada minuto dentro del camión se vuelve más pesado, casi irrespirable. A veces cree que puede oír el palpitar de su corazón mezclándose con el ruido de la carretera. Es como si el tiempo se estuviera alargando solo para darle espacio a esa batalla interna. Piensa que tal vez nadie se enteraría nunca y todos en su casa estarían mejor, pero al mismo tiempo siente una punzada de culpa que lo va desgastando con cada kilómetro. El dilema no es solo de dinero ni de esfuerzo, sino de todo lo que ha defendido y trabajado por años. Allí, compartiendo cabina con Mariana y su propuesta, Rubén descubre que la oportunidad más grande de su vida puede ser también la mayor de sus pruebas.
La mirada fija de Mariana, tan directa y segura, recorre a Rubén como si pudiera ver todo lo que pasa por su cabeza. En ningún momento baja la intensidad. Con voz baja pero firme, le dice que fue elegido justamente por ser de fiar, por tener la fama de alguien que nunca falla y que cumple con su deber. Mariana le suelta frases cortas, casi como sentencias. Gente como tú es la mejor para estos trabajos. Los que siempre hacen lo correcto son los que menos sospechan y menos problemas dan. Esas palabras caen pesadas sobre Rubén, que no esperaba que una de sus mayores virtudes se volviera de repente su mayor debilidad. Durante años, Rubén había sentido orgullo de ser conocido en la base de transportistas como alguien serio, trabajador y digno de confianza. Gracias a eso, nunca tuvo problemas en conseguir ruta ni le faltó el respeto de sus compañeros. Ahora, pensar que esa misma reputación es la razón por la que lo quieren usar como parte de un plan sucio, lo lastima en lo más profundo. La sensación de haber sido elegido no por sus cualidades, sino por su facilidad de caer en la tentación, lo deja con un hueco amargo que no se va. De repente, esa honestidad que siempre fue su escudo parece no valer de nada frente al cinismo y la frialdad de alguien como Mariana, que saca provecho de la debilidad humana. Rubén experimenta una mezcla de enojo y decepción difícil de explicar. La rabia no es explosiva ni se le nota en la cara, pero le arde por dentro, como un remolino que va subiendo desde el estómago hasta la garganta. Se siente manipulado, parte de un juego del que nunca quiso formar parte. Notar que su vida puede ser revisada, analizada y usada por otros para fines que nunca imaginó, lo llena de una impotencia nueva. Sin decir palabra, aprieta el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Esa furia silenciosa no solo le raspa el orgullo, sino que le da un fogonazo de claridad. Por primera vez en toda la noche, siente que puede tomar una decisión propia, más allá del dinero, el miedo o la presión. Entiende que si acepta, va a perder algo más grande que el trabajo o el respeto. Va a perder el control de su propia vida. Y esa idea, tan simple y tan fuerte, empieza a pesar más que todo el dinero del sobre. En ese instante, una determinación inesperada comienza a crecer dentro de Rubén. El remolino de pensamientos y emociones se transforma en una decisión firme, como si de pronto recordara quién es realmente. Sin mediar más palabra, ralentiza el tráiler, enciende las intermitentes y dirige el camión hacia un pequeño acotamiento al costado de la autopista. El silencio se apodera de la cabina, roto solo por el chirrido de los frenos y el motor que va perdiendo fuerza. Mariana lo observa sin entender del todo lo que ocurre, pero Rubén ya no le sostiene la mirada por respeto, ni miedo, sino porque está seguro de lo que va a hacer. Afuera solo pasa algún coche de vez en cuando, con las luces bañando la noche. Rubén apaga el motor, quita el seguro de la puerta y, ya sin dudarlo, le dice a Mariana que debe bajar. No lo pide, lo ordena, con una voz que hasta él mismo reconoce como propia después de mucho tiempo. Le repite, de manera clara y simple, que no puede seguirla en ese camino, que hasta aquí llegó su trato y que todo termina en ese momento. Mariana tarda algunos segundos en reaccionar. Se le nota la sorpresa en los ojos, como si nunca hubiera contemplado la posibilidad de que Rubén le dijera que no. Después de tanto convencimiento y seguridad, ahora se ve algo descolocada. Sin embargo, toma sus cosas, guarda rápidamente el sobre dentro de la bolsa y baja del camión sin decir una sola palabra más, echándole una última mirada que podría ser de furia, decepción o quizá algo de respeto. El esfuerzo de negarse a la propuesta es mucho más que un acto de palabras. Rubén siente como si un enorme peso desapareciera de sus hombros. Por dentro, casi puede oír un grito de alivio que le confirma
que la decisión fue, aunque difícil, completamente suya. Le tiemblan todavía las manos y el corazón le da vueltas, porque entiende que esta elección tal vez le traiga problemas y consecuencias que no imagina. Sin embargo, ese miedo queda en segundo plano cuando reconoce por primera vez en mucho tiempo que ha recuperado algo fundamental, su autonomía. No sabe qué vendrá después, pero entiende al fin que tomar el control sobre su vida significa no dejarse definir por la tentación ni por quienes creen que pueden comprar su voluntad. Cuando Mariana cierra la puerta con fuerza, Rubén siente que el golpe resuena no solo en el camión, sino también dentro de él. Ella se queda parada al costado del asfalto, sin mover un solo músculo, con la bolsa apretada bajo el brazo. El camión vuelve a arrancar, y el rugido del motor intenta tapar la maraña de pensamientos que invade a Rubén. Por más que quiera convencerse de que todo terminó con esa decisión, sabe bien que no es así de simple. Avanza por la autopista entre la oscuridad y las luces intermitentes de los autos que pasan. El silencio en la cabina, que antes parecía tranquilidad, se transforma ahora en un recordatorio constante de todo lo que vivió en los últimos minutos. A cada metro, las dudas empiezan a colarse, empujando con fuerza contra sus ideas. ¿En verdad hizo lo correcto? ¿No habrá puesto a su familia en peligro al rechazar a alguien como Mariana? ¿Qué tan lejos son capaces de llegar personas dispuestas a organizar un plan así de grande solo por dinero? Rubén empieza a repasar cada detalle de esa noche. El sobre grueso, la propuesta descarada, los argumentos de Mariana y la forma en que lo estudiaba, como si siempre estuviera un paso delante de él. Por primera vez se da cuenta de que quizá hay cosas más grandes detrás de ese simple robo. La violencia y la corrupción, que él siempre había visto de lejos, ahora parecen más cercanas e impredecibles que nunca. El pecho se le aprieta con una mezcla de miedo, desconfianza y hasta algo de culpa. Hay una parte de él que lamenta haber perdido la oportunidad de arreglar la vida de los suyos. Sin embargo, pesa más la sensación de haber enfrentado algo oscuro que lo superaba por completo. No sabe si alguien más va a aparecer en el camino, o si de ahora en adelante debería mirar por encima del hombro. Por momentos, hasta se pregunta si tomará la siguiente ruta tranquilo, o si todo lo ocurrido lo va a perseguir cada vez que suba al camión. Aún así, Rubén sigue conduciendo, con el corazón inquieto y la esperanza débil de que la dignidad y la honestidad tengan peso suficiente frente a los riesgos que decidió enfrentar. La carretera sigue, interminable, y aunque no hay certezas, él sabe que esa noche no la va a olvidar tan fácilmente. Durante los 2 días siguientes, Rubén apenas logra dormir. Cada vez que cierra los ojos, aparece el rostro de Mariana, esa mirada fría y segura, repitiendo la oferta y el secreto que compartieron. No importa cuán cansado llegue a casa, ni cuántas veces intente distraerse con la televisión o jugando con sus hijos, la escena de la autopista regresa una y otra vez, casi como si lo persiguiera. Al llegar a la base de transportistas en Tlalnepantla, trata de comportarse como siempre, saludando a los colegas y revisando la lista de entregas para la semana. Nadie parece notar nada raro en él, pero por dentro siente que ya no es el mismo. Cuando visita la oficina para entregar el recibo de la carga, el gerente apenas lo mira. Solo firma el papel y le dice que estuvo bien hecho el trabajo. Rubén asiente sin mucho ánimo, agradeciendo el reconocimiento, pero sintiendo que esas palabras resbalan por fuera, sin dejar ninguna marca real. Ni el característico ajetreo de los camiones entrando y saliendo, ni el olor a café quemado logran devolverle la sensación de normalidad. El ambiente,
que antes le parecía tan familiar, ahora se siente distinto, más sospechoso y frío. Los recuerdos de la propuesta de Mariana no lo abandonan en ningún momento. Rubén se sorprende pensando en lo fácil que resultó para ella encontrarlo, acercarse con tanta seguridad, ofrecerle algo tan tentador y darse cuenta de que su vida podía dar un giro total en cuestión de minutos. Esos pensamientos se cuelan, incluso cuando ayuda a sus hijos a hacer la tarea o cuando platica con María en la cocina al atardecer. A ratos intenta convencerse de que todo fue un mal sueño, que la vida sigue como siempre, pero de inmediato recuerda el peso de la decisión que tomó y la manera en que tuvo que decir que no, forzándose a resistir algo para lo cual nadie lo había preparado. Al completar la entrega sin problemas, Rubén trata de celebrar ese pequeño logro personal, aunque algo dentro de él insiste en recordarle que cruzó una frontera invisible. No hay marcas ni heridas, pero sabe que ya no puede mirar todo igual. Ojalá pudiera dejar de pensar, borrar cada imagen de su memoria, pero su conciencia no lo deja apartar los ojos de la verdad. Esa noche, aunque nadie más lo supo, cambió algo para siempre dentro de él. Cuando llega el momento de entregar el último pedido de la semana, Rubén siente que todo podría ser como antes, como si la rutina le permitiera, al menos por unas horas, dejar atrás las preocupaciones. Pero cuando termina de estacionar el camión en el patio de la base y baja para revisar el sello de la carga, un compañero se acerca y le dice que lo quieren ver en la oficina del director general. Rubén se queda unos segundos sin reaccionar, pues nunca lo han llamado ahí. Esa sala está reservada para asuntos realmente graves o para las reuniones donde solo entran supervisores y jefes con corbata. Mientras camina hacia el edificio principal del Servicio de Transportes Mexicanos, sus pasos se sienten más pesados de lo normal. El sonido de sus botas en el pasillo retumba en medio del bullicio que llega desde los andenes. Piensa en todas las veces que ha entregado papeles, reportes o simplemente saludado de lejos la puerta cerrada sin imaginar que un día la cruzaría. Su cabeza empieza a llenarse de preguntas. ¿Habrán descubierto algo? ¿Alguien habló de la oferta de Mariana? ¿Hay cámaras en la carretera que grabaron algo raro? El corazón de Rubén comienza a latir de manera desordenada mientras los nervios se apoderan de él. El pasillo se hace interminable y al llegar frente a la puerta de madera siente como si hubieran apretado el aire de la habitación. Cuando por fin entra, descubre un lugar en el que nunca había estado. Un ambiente serio, con paredes claras, una mesa larga y pocas sillas, una computadora encendida en una esquina y varios cuadros de premios y reconocimientos colgados en fila. Es todo lo contrario a la zona de descanso de los conductores. Aquí no hay risas ni olor a café, solo un silencio que pesa y lo hace sentir cada vez más pequeño. El director general, un hombre mayor de cabello canoso llamado Don Miguel Torres, lo recibe con una expresión fría. Rubén apenas logra saludar, sin que la voz le tiemble. Cada segundo parece eterno mientras imagina el peor escenario, una acusación, un despido, la posibilidad de que su nombre quede manchado y no pueda volver a trabajar en lo que más conoce. Está tan concentrado en adivinar cuál fue su error que ni siquiera logra pensar en una posible defensa. Solo espera, en medio de ese clima tenso, a que llegue lo que tenga que llegar. Rubén apenas puede asimilar lo que ve cuando cruza la puerta. Sentados al otro lado de la mesa están Don Miguel Torres y, sorprendentemente, Mariana. Ella ya no es la mujer reservada y un poco misteriosa de la noche en la autopista, ni la persona que le hizo una propuesta dudosa. Ahora viste un traje sastre azul muy bien cuidado, lleva el cabello perfectamente peinado y su expresión es seria, con una autoridad que nunca había mostrado antes. Todo rastro del aire clandestino ha desaparecido, y por un momento
Rubén duda si es la misma persona. En ese ambiente frío e iluminado, la presencia de Mariana adquiere un significado totalmente distinto. Rubén se queda de pie junto a la silla y aunque quisiera preguntar algo o reclamar, la sorpresa lo deja mudo. Don Miguel le ofrece asiento y le pide tranquilidad, mientras Mariana lo observa con ojos firmes, sin un solo titubeo. El contraste entre el ambiente corporativo y la tensión que sintió en la carretera le crea una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo una escena de película. Todo el peligro y la incomodidad de aquella noche parecen ahora solo parte de un juego con reglas mucho más grandes de lo que se imaginaba. Mariana toma la palabra con voz pausada y clara y le agradece por haber llegado hasta ahí. No es la misma persona que cuestionó su integridad horas antes en la autopista. La forma en que habla deja ver que tenía el control desde el principio, incluso cuando aparentaba estar insegura o malhumorada. Ahora la autoridad y la serenidad dominan cada uno de sus gestos, como quien está acostumbrada a dar órdenes y poner a prueba a los demás. Rubén sigue procesando la situación, sintiendo cómo se mezclan antiguos temores con un respeto inesperado. A medida que la conversación avanza, Mariana y don Miguel dejan entrever que todo lo ocurrido fue parte de una prueba, diseñada para observar hasta dónde llegaba la lealtad de Rubén y qué tan fuerte podía ser ante la presión. Ninguno de los dos lo dice abiertamente, pero en 1900, las palabras que usan y en los silencios que dejan, Rubén empieza a entender las verdaderas dimensiones de aquel encuentro. Nada era lo que parecía. De pronto, se da cuenta que sus acciones y sus límites no solo llamaron la atención, sino que abrieron puertas y sospechas muy diferentes a las que imaginó durante esas largas y misteriosas noches en carretera. Rubén permanece sentado, todavía aturdido, mientras don Miguel toma la palabra. El jefe le explica que en los últimos meses la empresa ha sufrido una serie de supuestos robos y pérdidas grandes de mercancía. Los patrones que detectaron, dice, no eran casualidad. Siempre había señales de que alguien de adentro colaboraba con los ladrones. Para la empresa la situación se volvió insostenible, no sabían en quién confiar y la sospecha crecía entre todos los choferes. Por eso, continúa don Miguel, decidieron implementar una prueba poco común, una especie de trampa ética para saber realmente a quién podían encomendar las rutas más delicadas. Mariana escucha en silencio y asiente. Luego, ella toma la palabra y confiesa abiertamente que ideó todo el plan. Fue ella quien desarrolló el procedimiento y seleccionó, junto con su padre y don Miguel, a ciertos conductores para ser puestos a prueba. Lo dice sin problemas, con franqueza, confesando incluso que algunos cayeron muy rápido, aceptando el sobre o haciéndose de la vista gorda cuando el dinero apareció. Mariana no suaviza la verdad. Fue duro ver cuántos de tus compañeros dijeron que sí antes de ti. No creas que me alegra, pero era necesario. Mientras la hija del dueño va desgranando detalles de esos otros casos, Rubén siente una mezcla de alivio y decepción. Por una parte, le tranquiliza saber que no fue un blanco accidental de una red criminal real. Sin embargo, hay algo en el ambiente, una especie de tristeza callada, al descubrir que tantos colegas, gente a la que ha saludado en los desayunos, con quienes ha compartido historias y desvelos en las paradas de carretera, no pudieron resistir la tentación. El sobre no era solo dinero, sino una prueba silenciosa de confianza, un examen que muy pocos lograron pasar. La sinceridad de Mariana, que en otros momentos habría sonado arrogante, ahora pesa con una honestidad inesperada. Rubén asiente en silencio mientras procesan juntos las cifras y ejemplos de quienes cayeron, algunos de ellos incluso con muchos años en la empresa.
La traición pesa en el aire. El grupo se fue volviendo más pequeño, más desconfiado. Además de la preocupación por el futuro de su trabajo, Rubén carga ahora con la decepción hacia sus propios compañeros, sintiendo en carne propia el peso de saber cuántos eligieron el sobre, sin pensar lo que su decisión significaba. El silencio, que sigue a las palabras de Mariana y don Miguel, se siente denso, casi incómodo. Ambos miran fijamente a Rubén y por primera vez, él percibe en sus rostros algo más que juicio, una especie de respeto silencioso. Don Miguel, con voz calma pero firme, le dice que muy pocos tuvieron el valor de decir no cuando nadie los miraba, sin la presión de cámaras ni la expectativa de algún reconocimiento fácil. Le explica que decir no a la tentación, estando solo y con la vida tan complicada como a veces es, demuestra una integridad rara que vale más que cualquier hoja de servicio limpia o felicitación formal. Mariana, sin rastro de su dureza inicial, le agradece de frente por haber mantenido el estándar que la empresa deseaba encontrar. Rubén siente que sus palabras, aunque agradecidas, también son una especie de disculpa por haberlo hecho pasar por esa prueba. Al mismo tiempo, el reconocimiento le alivia un poco el nudo que ha traído en la garganta desde la noche en la autopista. Aunque el elogio es un consuelo, no logra borrar del todo la sensación de haber sido vigilado, puesto a prueba sin su consentimiento, visto como un posible traidor incluso por quienes le pagan cada quincena. Le cuesta no pensar en la desconfianza implícita que motivó todo ese experimento, una desconfianza que ahora ve reflejada en el trato frío de la empresa y en las historias de sus compañeros caídos. Por un momento, Rubén se ve pequeño frente a la magnitud de esas decisiones silenciosas, esas que uno toma cuando nadie más lo está mirando. Empieza a preguntarse si de verdad fue valentía lo suyo, o tal vez miedo a lo que podría pasar si aceptaba el sobre. No sabe si resistió por principios o por temor, pero frente a los ojos atentos que ahora lo contemplan desde el otro lado de la mesa, siente que por fin algo bueno ha salido de aquella noche tormentosa en la carretera. Mientras sus jefes le reconocen el gesto, Rubén nota que por dentro empieza a brotar una semilla de orgullo. Tal vez, luego de todo, esa decisión en soledad sí pudo tener valor. Aunque el ambiente se mantiene tenso y pesa el recuerdo de lo vivido, hay en él una nueva certeza, la tranquilidad de haber apostado, aún con dudas, por lo correcto. El ambiente, que hasta hace unos minutos era tenso y cargado de sospechas, toma un giro inesperado. Don Miguel, mientras Mariana asiente con discreción, explica que la verdadera razón de haber reunido a Rubén no era para reprenderlo ni mirar con lupa sus acciones. Después de tantos años, donde él fue solo un nombre más en la nómina, cumpliendo su trabajo callado y casi invisible, le ofrecen algo que nunca imaginó: la oportunidad de liderar la expansión de la empresa de transportes en Monterrey, una ciudad clave para el crecimiento de la compañía en el norte del país. Rubén se queda sin palabras. Todo le parece casi una broma de mal gusto al principio, como si el reconocimiento y la confianza llegarán demasiado tarde o dirigidos a la persona equivocada. Lo invitan no porque sea el más rápido o el que tenga la mejor hoja de ruta, sino porque probó su integridad donde otros fallaron. Don Miguel resalta que la empresa necesita gente de confianza, alguien capaz de decidir correctamente en soledad, sin espectadores ni promesas, de premio inmediato. En un país donde las tentaciones y los atajos están por todos lados, no es fácil encontrar personas dispuestas a tomar siempre el camino correcto, y por eso la oferta es real y va en serio. Mariana, con ojos francos, agrega que el puesto implicaría un verdadero poder de decisión, mejores condiciones de vida,
Viajes esporádicos, pero más tiempo de calidad con su familia y la posibilidad de asegurarse un futuro mucho más estable. Es, de alguna manera, todo lo contrario de lo que le ofrecieron en la carretera. En vez de arriesgar lo suyo por dinero fácil y dudas eternas, ahora podría aspirar a generar un cambio genuino y hacerlo con el respaldo de quienes manejan la empresa. Aún así, Rubén duda. Años y años de trabajo ignorado pesan mucho en la memoria, y cuesta creer que un solo acto pueda borrar el anonimato de tanto tiempo. Recuerda todas las veces que parecía invisible, cumpliendo órdenes sin voz ni voto, solo confiando en que algún día la vida sería menos injusta. Por un instante piensa en rechazar el puesto, temiendo que todo se trate de otra prueba, pero la promesa de estabilidad, de crecimiento y de pasar momentos verdaderos junto a los suyos, poco a poco lo ayuda a considerar que, quizás, finalmente, llegó su oportunidad real. Mariana y don Miguel siguen hablando, y sus palabras van entrando en Rubén poco a poco, como el calor suave de una mañana despejada después de muchas noches frías. Reiteran, uno y otro, que lo más valioso para la empresa no han sido los años trabajados, ni los viajes acumulados, ni siquiera los kilómetros recorridos. Lo que realmente importa es esa lealtad silenciosa, esa capacidad de mantenerse firme cuando nadie lo veía, cuando las únicas voces presentes eran las de la conciencia y la tentación. Insisten en que es mucho más fácil tomar un atajo, pero hace falta de verdad mucho valor para quedarse en el camino correcto cuando parece que nadie se va a enterar. El reconocimiento de la empresa finalmente no llega con un sobre ni con aplausos, sino con un llamado auténtico a crecer. Rubén entiende que aquellos momentos en que se sintió solo, manejando de madrugada con la duda rondando en la cabeza, fueron pruebas reales, aunque nadie lo hubiera planeado así. En medio de ese despacho elegante y frío, las palabras de Mariana y don Miguel destapan algo que llevaba guardado desde hacía tiempo, el deseo de que su forma de actuar, alguna vez, se notara por encima de todo lo demás. Al oír que fue esa decisión solitaria y anónima, tomada entre sombras y angustias, la que puede cambiar su futuro, Rubén siente como la emoción le sube a la garganta. No le da pena que se le humedezcan los ojos. Deja que las lágrimas caigan mientras respira hondo, sin preocuparse por oculta. Nada. Con voz temblorosa, agradece la confianza y comparte sin vergüenza el miedo que sintió, el peso de saber que cualquiera podría haberse doblado ante el dinero. Pero su victoria real, se da cuenta, es haber sido fiel a sí mismo, haberse respetado en ese momento bajo el oscuro cielo del norte, en esa carretera donde los minutos se hacen eternos y la vida parece depender de las decisiones más pequeñas. Es ahí, en el silencio de las lágrimas y las miradas sinceras, donde Rubén comprende de verdad que empieza un nuevo camino. Y ese inicio, aunque lleno de dudas y nervios, es también un triunfo, porque no traicionó la confianza más importante, la suya. Cuando Rubén cruza la puerta y sale del despacho, siente algo que hacía mucho no experimentaba: dignidad. Lleva la cabeza en alto, los ojos aún brillosos por la emoción, y con cada paso nota que el peso que arrastró durante años ha comenzado a irse. Las imágenes de aquella noche en la carretera, que tantas veces le generaron incertidumbre y hasta un poco de vergüenza, ahora le traen una sensación diferente. Cada minuto en que dudó, cada segundo en que pensó en claudicar, forman parte de un recuerdo que ya no duele. Ahora ese momento se ha convertido en motivo de orgullo, en una prueba superada que nadie más necesitó ver para que él mismo se sintiera vencedor. Mientras camina por el pasillo hacia el elevador, repasa la oferta que le hicieron y lo que
Representa un lugar ganado con honestidad, algo que parecía casi imposible en un mundo donde la gente suele desconfiar hasta del más callado. Siente que esa nueva oportunidad es una especie de respuesta a todas esas veces en que pensó que ser íntegro no servía de nada, que el trabajo duro y la honradez solo sumaban cansancio y pocos agradecimientos. Ahora, en cambio, todo toma otro sentido. Entiende que su postura, esa decisión callada de decir no cuando nadie lo miraba, le abrió puertas que ni imaginaba. Rubén se da cuenta de que no solo ha cambiado su carrera, sino él como persona. Reflexiona sobre la importancia de esos pequeños instantes en los cuales uno elige entre lo fácil y lo correcto, sabiendo que generalmente nadie se entera de lo que realmente pasó. Piensa que tal vez fue en esa noche fría, rodeado de silencio y asfalto en la frontera de Chihuahua, cuando empezó a cambiar su propio destino. Ya en la calle, el ruido de la ciudad lo hace volver en sí. Mira los coches pasar y la vida cotidiana de la gente. Siente que puede volver a casa con la frente en alto y mirar a sus hijos a los ojos, sabiendo que esa noche, solo, escogió el mejor camino. La carretera oscura, que antes era sinónimo de peligro y confusión, ahora le parece el escenario exacto de su transformación. Rubén entiende que no es solo la vida profesional la que mejora con la honestidad, sino que el carácter mismo se arma y se fortalece en esos minutos secretos donde apenas uno es testigo de lo que decidió. Rubén llega a casa ya de noche, pero se siente mucho más ligero. Antes de abrir la puerta respira hondo, como si con ese aire fresco echara fuera las dudas y el cansancio acumulado. Al entrar, encuentra a Laura, su esposa, sentada en la mesa con una taza de té. Ella lo saluda con una sonrisa, de esas que no necesitan palabras para mostrar apoyo. Rubén se acerca despacio, con la calma de quien sabe que está donde debe estar, y deja las llaves sobre la mesa. No es de hablar mucho sobre sus emociones, pero esta vez, después de todo lo vivido, algo cambia y siente la necesidad de compartir, aunque sea un poco, lo que ha pasado. Sin detalles demasiado largos ni discursos serios, le cuenta a Laura que los últimos días han sido intensos, que hubo decisiones difíciles y que por un momento hasta dudó de sí mismo. Ella lo escucha, con paciencia, mirándolo directo a los ojos, y en ese silencio, Rubén siente una conexión mucho más fuerte que cualquier palabra de aliento. No hace falta explicarle todo para que lo comprenda. Entre los dos siempre hubo ese espacio de confianza donde no es necesario decirlo todo en voz alta. Cuando termina de hablar, Laura simplemente se acerca y le da un abrazo apretado. Es en ese momento que Rubén se permite relajarse, dejar caer la coraza y sentir el peso de los días y las noches de duda irse poco a poco de sus hombros. Luego entran los niños al cuarto, y sin saber nada del proceso complicado que atravesó su papá, le muestran dibujos y le piden ayuda con una tarea. Rubén entiende ahí, viendo el brillo en sus ojos y el respeto que le tienen, sin saber de pruebas ni sobres, que ningún reconocimiento material puede compararse con esto. Ni la promesa de un puesto nuevo, ni los aplausos discretos del trabajo, llenan como lo hace el calor familiar, una cena tranquila y la alegría simple de estar juntos. En ese ambiente cálido, Rubén reflexiona que su verdadero legado comienza justo ahora, en ese preciso instante en que el temor a no ser suficiente da paso a la tranquilidad de haber actuado bien. La honestidad, aunque poco reconocida por el mundo de afuera, siembra respeto y confianza dentro del propio hogar. Rubén se da cuenta de que el ejemplo vale mucho más que cualquier premio, y que inspirar a sus hijos con sus decisiones honestas es la mayor recompensa que podía soñar. Pasaron los años,
Y muchas cosas cambiaron en la vida de Rubén. Más responsabilidades en el trabajo, otras ciudades y rutinas nuevas, pero siempre guardó un respeto especial por ciertos recuerdos. Un día, por motivos del trabajo, le tocó conducir por la misma carretera que había marcado su vida tiempo atrás. El trayecto no le hacía tanta gracia, pero algo dentro de él le pedía enfrentarse, ahora desde un lugar distinto, a ese viejo escenario de dudas y decisiones. Mientras maneja por el asfalto largo y recto en la frontera con Chihuahua, Rubén siente que el corazón le da un brinco cuando ve, a lo lejos, el mismo acotamiento donde todo empezó. Baja la velocidad sin pensar, como si se acercara a un punto sagrado. Se permite mirar despacio los detalles, las marcas en el pavimento, el desgaste de los letreros, hasta la textura reseca del paisaje. No es el dinero que ganó ni los ascensos laborales lo que llena su pecho en ese momento. No, se da cuenta, casi con ternura, que nada nunca podrá compararse con aquel instante en que tuvo el valor de rechazar el camino fácil, aunque nadie estuviera allí para felicitarlo o para darle garantías de que algún día las cosas saldrían bien. Se detiene unos minutos con la camioneta encendida, dejando que los recuerdos se mezclen con el aire templado del desierto. Piensa en todas las veces que dudó, en las largas noches de insomnio, preguntándose si valió la pena. Ahora lo sabe con certeza. El verdadero valor está en esas pequeñas elecciones, hechas sin público, sin aplausos, tal vez hasta con miedo, pero siempre en soledad. Cada vez que decide correctamente aunque nadie más lo note, entiende que está construyendo su propio destino, paso a paso. Rubén mira el horizonte, un cielo enorme y limpio, y siente una paz diferente. Sabe que, siempre que regrese a esta carretera, verá ese acotamiento como más que un simple lugar físico. Es un recordatorio de que incluso en los cruces más difíciles, una decisión honesta deja huella, no solo cicatriz. El orgullo que siente no es arrogante, sino una satisfacción tranquila, íntima. Sonríe, pone de nuevo las manos en el volante y sigue su camino, seguro de que los momentos simples y anónimos son los que de verdad forjaron su historia.